Buenas tardes, muchas gracias por venir. Este ciclo que ustedes conocen ya tiene bastante tradición. Afortunadamente hoy tenemos una expositora que inauguró la tradición de estas charlas y estas reuniones académicas, así que ella se va a sentir obviamente, como es su costumbre, muy en su casa, como corresponde, y para nosotros es desde luego un gran orgullo tenerla a Mónica presentando. En realidad este es un espacio que a mí, bueno, obviamente tiene tradición, pero me gusta mucho porque además es el lugar donde nos podemos reunir, donde se puede compartir, donde se puede debatir, y este es el lugar del debate, de la discusión, incluso, vengo repitiendo, hasta de la experimentación, donde todas las ideas son bienvenidas, el respeto es con las personas, no necesariamente con las ideas. A las ideas hay que darles duro, darle con todo lo que seamos capaces de darle. Respeto siempre con las personas y las ideas hay que discutirlas y debatirlas. Así que un gran orgullo tenerla Mónica Pinto aquí de nuevo y bueno, te escuchamos atentamente. Gracias por la bienvenida, pero esperen que diga algo interesante al menos. Bueno, ¿cómo están? Qué lindo estar de vuelta acá. No se ve nada en este lugar. Se ve poco en este lugar, ¿no? Sí. Se ve poco. Bueno, no importa. Un placer estar acá y un placer y un agradecimiento al decano Vergara por esta invitación. Yo estoy acá para hablar de un tema que está en los periódicos y sobre el cual puede haber muchas ideas, pero bueno, el planteo es guerra y genocidio nuevamente en Europa. Un par de datos para que nos ubiquemos. El 22 de febrero del año pasado, en el Consejo de Seguridad, el delegado de Rusia anunció que su país había considerado necesario implementar una operación especial en el territorio de Ucrania para poder proteger a la gente que durante 8 años había estado sometida a abuso y genocidio. Hago la primera nota al pie de página. Los 8 años los contaron desde el 2014, que es el momento en que a la caída de Yanukovych, Rusia se hace del territorio de Crimea. Según el delegado ruso, el objetivo de la operación especial, que la menciono entre comillas porque es así, era la desmilitarización y la desnazificación del territorio de Ucrania y la posibilidad de llevar a la justicia a quienes resultaran responsables. El delegado ruso dijo que Rusia había pensado esta operación especial como una forma de ejercicio del derecho a la legítima defensa. La legítima defensa es una legítima defensa individual o colectiva y ante la inminencia de un ataque armado. 2 días más tarde, en el Consejo de Seguridad, 2 días más tarde comienza la operación especial, es decir, que comienzan las actividades armadas de Rusia en el territorio de Ucrania y se arma lo que en derecho se conoce como un conflicto armado. Existen hostilidades abiertas entre las dos partes y seguimos hace más de un año en esta situación. El 25 de febrero, ahora sí, 92 Estados miembros de Naciones Unidas presentan un proyecto de resolución ante el Consejo de Seguridad condenando el ataque, la agresión de Rusia a Ucrania, llamando a un cese de fuego y pidiendo que todos los que estaban allí se abstuvieran de conductas que pudieran agravar la situación. El texto es analizado, hay debate, hay discusión en el Consejo de Seguridad, que son 15 miembros, 11 estados votan a favor, 3 se abstienen, pero Rusia vota en contra y esto es lo que conocemos todos como el veto, que impide tomar una resolución sobre un tema que no sea de procedimiento. El 2 de marzo, unos pocos días después, por un procedimiento que viene de la época de la Guerra Fría, de cuando se produce la guerra de Corea y
Rusia no estaba, en esa época Unión Soviética, no estaba en el Consejo de Seguridad protestando por lo que sucedía con la representación de China, y cuando vuelve comienza a vetar todas las resoluciones sobre la guerra. Y entonces allí se genera un procedimiento que para los internacionalistas es la resolución Unión Pro Paz, y que a partir de este procedimiento se puede llevar el tema a la Asamblea General. La Asamblea General conoce de todos los temas que tienen que ver con el mundo actual, con la Carta de Naciones Unidas. El problema es que el valor jurídico de sus decisiones es distinto al valor jurídico de las decisiones del Consejo en los mismos temas. Lo cierto es que en la Asamblea General se toma el mismo texto que había ido al Consejo de Seguridad y se aprueba por una mayoría de, ya les cuento, 141 estados a favor, 35 abstenciones y 5 votos en contra. Los votos en contra obviamente incluyen a Rusia, pero también a Belarus, a Corea del Norte, Eritrea y Siria, todos brillantes compañeros de ruta. El 26 de febrero, o sea, un día después de esto, Ucrania presenta ante la Corte Internacional de Justicia una demanda contra Rusia por uso de fuerza con base en alegaciones falsas de comisión de genocidio. Y le pide a la Corte medidas provisionales, que es básicamente las medidas cautelares del derecho común. La Corte escucha a las partes, Rusia no comparece, pero manda un documento fijando su posición y con anexos, y el 16 de marzo, les pido disculpas por las vacilaciones, pero veo muy mal en este lugar, pero next time con una lamparita. El 16 de marzo, la Corte, que son 15 jueces, más el juez ad hoc que puso Ucrania, que es un juez francés, que fue profesor invitado de esta casa hace muchísimos años, Yves Daudet, la Corte entonces le ordena a Rusia el retiro inmediato del territorio ucraniano y que además se haga cargo de que todas las personas o todas las instituciones o cuerpos que pueda controlar o a los que le pueda ordenar cumplan la orden del retiro. Y le pide a las dos partes que se abstengan de conductas que agraven la situación. Ahí nos quedamos con los hechos que dan origen a eso de la guerra o el conflicto armado Ucrania-Rusia. ¿Qué pasa después? Algunos hechos así sueltos para después especular un ratito. Los hechos sueltos son, por un lado, un paquete, 10 paquetes de sanciones, sanciones entre comillas, diría yo, son todas medidas coercitivas, en su mayoría legales, que tienden a disuadirla a Rusia de la conducta que está llevando a cabo o, en términos, si ustedes quieren, más periodísticos, a incrementar el costo de la guerra. Digo, que la guerra no le cueste tan barata. Esas sanciones, que son básicamente las que puso la Unión Europea, las que puso Estados Unidos y algunos otros países, pasan desde las sanciones individuales, comenzaron bloqueando los fondos del mismo Putin en cuentas europeas y de su ministro de Relaciones Exteriores, sanciones un poco más amplias que tienen que ver con provisión de determinados insumos. Digo, allí la necesidad tiene cara de hereje porque Europa depende mucho de los combustibles que vienen de Rusia, y de otro tipo de medidas que tienden a hacer más complicada la operación financiera o económica para los rusos. Aparte de eso, el 4 de marzo del 22, el Consejo de Derechos Humanos decidió establecer una comisión de investigación de los hechos en el conflicto armado Ucrania-Rusia, en principio porque se pensaba que la fuerza de ocupación rusa podría haber cometido crímenes de guerra en el sentido más estricto del crimen de guerra, es decir, esos crímenes que se cometen durante el transcurso de las hostilidades y que tienden a perjudicar a las primeras víctimas del conflicto, que son los soldados. Después, con el tiempo, aparecieron otro tipo de crímenes de guerra o de lesa humanidad que se podrían estar cometiendo allí. Después de esto, 33 países, sustancialmente países del grupo
de Europa Occidental y otros estados, que incluye a Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Israel, Japón, 33 estados de este grupo presentaron ante la Corte de La Haya declaraciones de intervención. ¿Esto qué quiere decir? Estos estados son todos estados que son partes en la Convención de Genocidio, se presentan ante la Corte y le dicen, mire, como usted va a interpretar la Convención y nosotros somos estados partes, nos interesa su interpretación y aceptamos que esa interpretación nos vincule, resulte jurídicamente obligatoria para nosotros. Después de esto hubo varias otras veces en que la Asamblea General tuvo que ocuparse de la situación de Ucrania, por un lado por el tema de la condición humanitaria, del tratamiento que hubo durante el conflicto, incluso a personal humanitario, a personal sanitario y de asistencia. Para inicios de abril del año pasado, el Consejo de Derechos Humanos decidió suspenderla a Rusia como Estado miembro del Consejo. Luego la Asamblea, viendo que Rusia llevaba a cabo referendo o referenda, si quiere, en los territorios ocupados, le pidió a los estados que desconocieran el resultado de esos referendos, básicamente para no consolidar una situación de ocupación durante el conflicto. La Asamblea también aprobó una resolución a principios de este año sobre lo que llamó los principios de derecho internacional para una paz justa, general, justa y duradera en Ucrania. Y finalmente, ¿llegamos? ¡Qué bueno! Muchas gracias. Pobre, te hicieron correr muchísimo. Mil gracias. Finalmente, el 17 de marzo, o sea, hace un mes, la segunda sala de cuestiones preliminares de la Corte Penal Internacional produjo 2 órdenes de arresto internacional por crímenes de guerra. Una de esas órdenes era contra el presidente Putin, lui-même, y el otro contra la señora María Obava-Belova, que es la comisionada para Derechos del Niño de la Presidencia de la República. En ambos casos, la orden era por el crimen de guerra, consistente en la deportación y la transferencia ilegal de personal civil, de personas civiles, o sea, niños en este caso, de las áreas ocupadas a Rusia. Hemos visto todos una cantidad de fotitos de una señora muy agradable, de cabellitos largos, que iba con la mano de unos niñitos que bajaban de un avión. Bueno, ese es el acto por el cual la señora Belova va a ser, está siendo solicitada. Uno puede decir, bueno, ¿qué se hace con una orden de arresto contra el presidente Putin? Esto es meramente simbólico, y uno no tiene más que decir, sí, claro, es de un gran simbolismo. Pero lo cierto es que la orden de arresto hace que el presidente Putin piense 2 veces antes de salir de su territorio y que la señora María Obava-Belova no pueda salir de su territorio, porque a ella sí que no hay alegación de inmunidad de jurisdicción que pueda cubrirla. Ahí me quedo con los hechos. Y ahora les propongo tratar de ver esto un poco más en el derecho internacional. El orden jurídico-político que se establece después de la Segunda Guerra Mundial, o sea que el orden jurídico-político que establecen los aliados, las dos partes pensaron qué hacer con el mundo si ganaban la guerra, y nosotros estamos con lo que pensaron los aliados. Ese orden jurídico-político cambió la fisonomía del orden internacional, que era un orden horizontal, básicamente de relaciones individuales o multilaterales muy restringidas, por un orden mucho más institucionalizado. Si ustedes quieren, la institucionalización se expresa en la Organización de Naciones Unidas y en la Carta de las Naciones Unidas, y en el derecho que se deriva de la práctica de esto, pero dentro de ese orden hay algunas cosas más importantes que otras. Y dentro de esas cosas importantes está, por un lado, que ese es el orden jurídico que por primera vez en la historia de la comunidad de estados prohíbe el uso unilateral de la fuerza por parte de los estados en sus relaciones internacionales, y por otro lado, establece la obligación de cooperación de los estados en la protección de los derechos humanos.
A todo esto no le es ajeno lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Si uno puede decir que la prohibición del uso de fuerza se buscó desde siempre y que es uno de los objetivos de la regulación jurídica en el mundo, el tema de los derechos humanos estuvo básicamente catapultado por lo que fue la Segunda Guerra, el Holocausto, la Shoah. En este momento, guerra y genocidio son las dos variables que tenemos para ver, y ambas en Europa. Empecemos con la fuerza. Merci beaucoup. Gracias. El derecho internacional tiene una única norma sobre uso de fuerza y una única excepción. La norma sobre uso de fuerza es la que prohíbe el uso de fuerza unilateralmente por los Estados en sus relaciones internacionales y está en el artículo 2, párrafo 4 de la Carta, que habla de la independencia política o la integridad territorial de los Estados, pero esto es también una norma consuetudinaria de derecho internacional. O sea que si aparece la entidad XZ que dice yo no soy miembro de la ONU, ningún problema, esto le corre por el derecho consuetudinario. La Corte lo resolvió así hace muchos años ya, en 1986, en el caso de las actividades armadas en y contra Nicaragua, en el que se lo dijo a Estados Unidos. Esa norma tiene una única excepción: la legítima defensa individual o colectiva ante la inminencia de un ataque armado. Eso también está en la Carta de Naciones Unidas y también es derecho internacional consuetudinario. Lo cierto es que este panorama de uso de fuerza por parte de Rusia es un panorama de manual. Digo, no hace falta saber demasiado. Uno de los chicos que entran al curso de Derecho Internacional Público de nuestra facultad, en cuanto toma la carta y está un par de clases con este tema, se da cuenta de que esto viola la carta, no hace falta hacer matices ni nada por el estilo. Rusia ya había puesto en apuros, digamos, a sus consortes de causa en el mundo de las grandes potencias en el 2014 con el tema de Crimea. Acá uno hubiera esperado que Rusia se agarrara de alguna frasecita de la Corte, como cuando la Corte habló del caso de la aplicación de la Convención de Genocidio en un caso de una demanda que llevó Bosnia-Herzegovina contra Serbia, donde la Corte dice que ella constata la obligación que tiene cada Estado de prevenir y de reprimir el crimen de genocidio como una obligación que no está limitada territorialmente por la Convención. Así que bueno, ahora vienen con esto y nos dicen, por esto nosotros pensamos que podemos salir del territorio ruso, meternos en el territorio ucraniano y justificar nuestra acción. Lo cierto es que Rusia no invocó este precedente, pero sí se consideró agraviado como para ejercer una legítima defensa. Más allá de lo que ocurra en los hechos, al plantear el caso ante la Corte, Ucrania le da al tribunal la facultad de decir el derecho sobre el uso de fuerza. Nosotros todos vivimos una gran fantasía muy periodística de que cuando hay un uso de fuerza el Consejo de Seguridad es el que sanciona, pero la realidad es que las sanciones del Consejo de Seguridad son solo medidas como estas que acabamos de ver antes, que no fueron del Consejo, pero que son de la misma entidad, que son medidas coercitivas para disuadir en el uso de fuerza. La única sanción, en el sentido más primario del término sanción en derecho, que existe por el uso de fuerza es cuando la Corte Internacional de Justicia o el tribunal que se arme para el efecto da una sentencia declarando a un Estado internacionalmente responsable. Esto ha ocurrido, ha habido una sentencia de reparaciones después, esto no es algo inusual. Y tampoco es inusual que la Corte decida que una gran potencia violó el derecho. De hecho, la Corte no tuvo empacho en el caso de Nicaragua contra Estados Unidos en darle la derecha a Nicaragua y decir que Estados Unidos violaba el derecho internacional. La Corte no tuvo empacho en el caso de las actividades, las plataformas petrolíferas que lleva Irán contra Estados Unidos, diciendo que Estados Unidos le bajó 3 plataformas petrolíferas de estas que se usan para explorar y que lo hizo con un uso de fuerza prohibido por el derecho internacional.
en decirle a Estados Unidos, ¿sabe qué, amigo? Usted no cumplió todo lo que usted dice que es legítima defensa, no fue. O sea, caben pocas dudas de que la Corte va a ser clara en la cuestión de los usos de fuerza. La Corte ha sido clara incluso en casos en los cuales no tuvo jurisdicción. Cuando pasó lo de Kosovo, los países miembros de la OTAN fueron todos denunciados ante la Corte de la Haya. Y la Corte sabía que carecía de jurisdicción, que no tenía la posibilidad. Ustedes saben que la jurisdicción internacional es voluntaria y si no hay un acto de voluntad del Estado anterior, durante o expreso ad hoc, la Corte no puede decir el derecho. La Corte sabía que carecía de jurisdicción y sin embargo se mandó unas ordenanzas en las cuales dijo algo así como yo no como vidrio. A la Corte le queda claro la diferencia que existe entre las condiciones para el ejercicio de la jurisdicción y el hecho de que los Estados cumplan o no cumplan con sus obligaciones en materia de derecho internacional. Y aunque la Corte no tenga jurisdicción, los Estados siguen teniendo la obligación de comportarse de conformidad con el derecho internacional. A buen entendedor, sobran las palabras. O sea que hay pocas posibilidades de que la Corte se reprima de decir qué es lo que le parece ese uso de fuerza por parte de Rusia. La Corte no adelanta nada en la decisión de marzo sobre las medidas provisionales o cautelares, pero se manda dos frasecitas que son indicadoras para mí de lo que eventualmente podría decir. Por un lado le dice a Rusia, mire, usted goza de un abanico de posibilidades muy amplio para decidir cómo hacer para que otro Estado parte en la Convención cumpla con sus obligaciones. Y no quiero decirlo con mis palabras, y es dudoso que el uso de fuerza esté entre esas posibilidades para poder cumplir con la Convención. O sea, si la Corte ya dijo que es dudoso, digo, no cabe otra que pensar que la Corte va a encontrar que ese uso de fuerza es incompatible con el derecho internacional. O sea que estamos ante un uso de fuerza que, a la luz de la jurisprudencia y de los estándares vigentes en materia de derecho internacional, viola el orden jurídico y estamos ante un tribunal que, sin decirlo, dejó sentadas algunas pautas como para decir, yo entiendo lo que está pasando acá. Vamos a la otra cuestión que es el genocidio, la cuestión de la protección de los derechos humanos. Y yo acá creo que haría una distinción. Si el genocidio es el genocidio que se cometió en la Segunda Guerra fue el disparador del tema por el cual los Estados tenían que empezar a respetar la libertad y la dignidad de todas las personas en condiciones de igualdad, yo creo que el genocidio no juega en la misma liga que todos los demás derechos humanos cuando se trata de consideraciones políticas y jurídicas en materia internacional. Y me explico. Cuando termina la Segunda Guerra, la comunidad internacional se hace cargo, bien o mal, pero se hace cargo de algunas de las consecuencias del genocidio. Instala un tribunal militar en Nuremberg, ese tribunal juzga jerarcas nazis, pero además hay otros juicios de Nuremberg, el juicio contra los abogados colaboracionistas, el juicio contra los médicos que ayudaron, el juicio contra los empresarios que se prevalecieron de la mano de obra esclava, etc. Por otro lado, en el primer periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, estoy hablando de 1946, las Naciones Unidas entran en vigor en octubre del 45, en el 46 se adopta una resolución sobre los principios de Nuremberg y en 1948 se adopta la Convención de Genocidio que todos conocemos. Una cuestión absolutamente técnica que aburriría a todo el mundo, pero que a los internacionalistas nos apasiona, que es la cuestión de las reservas, hace que a la Corte Internacional de Justicia se le pida una opinión consultiva. Básicamente para que el secretario sepa si cuando un Estado ratifica pero formula una reserva, esa ratificación cuenta contra las 35 que tenía que tener la Convención para entrar en vigor. Ese es un gran tema, pero para otro día. La Corte toma ese pedido de opinión consultiva y hace una maravilla, a mi gusto, que es
Hablemos de la Convención de Genocidio. Y lo primero que hace es decir, los principios en que se basa son reconocidos por las naciones civilizadas como obligatorios para todos los estados, incluso sin ninguna relación convencional, y se ha querido que sea una convención de alcance universal. Su finalidad es puramente humanitaria y civilizadora. Los estados contratantes no obtienen ninguna ventaja o desventaja, ni tienen intereses propios, sino un interés común. La Corte continúa, dice que la intención de las Naciones Unidas de condenar y sancionar el genocidio como un crimen de derecho internacional, y atiendan bien ahora, que supone una denegación del derecho a la existencia de grupos humanos enteros, una denegación que conmueve la conciencia de la humanidad y que resulta en grandes pérdidas humanas y que es contraria a la moral y al espíritu y los propósitos de las Naciones Unidas. La Corte dice todo esto respecto de una convención que no entró en vigor en un mundo nuevo. La Corte apela a la ley moral y señala que resulta una afrenta a la conciencia de la humanidad. No hace falta tampoco avanzar mucho en la carrera de Derecho para pensar la Corte se basa en valores. La ley moral, la afrenta a la conciencia de la humanidad. En todo caso, lo que la Corte hace, creo yo, y acá le tomo prestado a Ronald Dworkin, el famoso filósofo americano que fue honoris causa de esta facultad, le tomo prestado a Dworkin su teoría de moral reading of the American Constitution, ¿no? Una lectura moral de la Constitución de los Estados Unidos, cuando Dworkin dice, la Constitución no hay que leerla sola, hay que leerla a la luz de una serie de principios de carácter ideológico, filosófico, de fundamento político, y esto es lo que nos va a dar la moral reading of the American Constitution. Bueno, yo creo que en el mismo sentido uno podría hablar de moral reading of the UN Charter. Digo que la Corte Internacional de Justicia, que es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas, se asumió en ese carácter y a 5 años de terminada la guerra, 1951, dijo, muchachos, no molesten más. Esto es lo importante. Esto es lo que hay que preservar de acá en más. Esta convención es básica, porque si nosotros no logramos colocar esto y atornillarlo, este orden jurídico político que estamos creando no va a prosperar. Y a mí me parece que eso, que en otro contexto de charlas y sobre todo para mis colegas de Derecho Internacional podría ser el primer camino sobre el jus cogens en la Corte, sobre el orden jurídico imperativo, eso hace que la Corte le dé a la Convención de Genocidio una entidad que para mí no es la misma que tiene el resto de las normas imperativas de derecho internacional general. La Corte va a reconocer esto, quiero hacer el camino cortito para no molestarlos, pero en 1970 va a decir que la prohibición de genocidio es una norma erga omnes, o sea, oponible a todos los estados. En principios de los 90, el presidente Bedjawi de la Corte va a decir que la Convención de Genocidio tiene principios intransgresibles. Y en el año 2006, en el caso de las actividades armadas entre Congo y Ruanda, la Corte va a decir que la prohibición de genocidio es una norma de orden público internacional. La pregunta es, ¿por qué la guerra se metió con el orden público? ¿Esto es tan importante? Y yo creo que diría, si hablamos del orden público en general, no. ¿Y por qué digo que no? Porque son también normas erga omnes o de jus cogens la prohibición de la discriminación racial, la prohibición de la tortura, y ha habido casos ante la Corte en estos temas, y la reacción de los estados no ha sido la misma. Ahí, al ladito del caso de Ucrania contra Rusia, la Corte conoció el caso de Gambia contra Myanmar sobre el genocidio de los Rohingya.
Y si bien es cierto que se ha dicho que los estados tienen interés en participar, todavía no han participado. Entonces, me parece que la naturaleza de ius cogens, que también la tiene la prohibición del uso de fuerza, es importante, pero no creo que sea lo que produzca Uy, se me disparó la palabra. No creo que sea el disparador, si ustedes quieren, de la reacción internacional. Genocidio es genocidio y todavía sigue siendo preocupante. Probablemente porque el mundo todavía está lleno de mujeres y de hombres que estuvieron en la Segunda Guerra, que tienen parientes que pasaron la guerra o que eran muy niños en la guerra. Y hay un olfato que es importante. Cuando cae Yugoslavia en los 90 y se habla de la limpieza étnica, Francia es el primero que levanta la mano y dice, yo quiero liderar una misión de investigación. Y vuelve y produce y dice, sí, fosas comunes, gente ejecutada sumariamente. Y todo esto pasaba, y ahora me voy al tercer escenario, en Europa, en un lugar llamado Europa. ¿Y en qué redundó esto de salimos a ver si la limpieza étnica es o no es pariente de genocidio? En el establecimiento del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. Para decirlo en el mejor de los romances, las cosas graves son mucho más graves si tienen lugar en Europa. Y esto tiene explicaciones razonables, no solo porque en una lectura de compadrito de la esquina esto sea porque son los capitalistas del primer mundo, no. Esto tiene también una lectura razonable porque ellos invirtieron política y materialmente en medidas para que esto no volviera a suceder. En 1949, Europa se da su organización regional, el Consejo de Europa. ¿Cuál es la condición para estar en el Consejo de Europa? Democracia activa. Dejó de ser activa, te vas. En 1950 adoptaron una convención que es la primera convención sobre derechos humanos del mundo, la Convención de Roma. Cuando se amplía la Unión Europea porque cae el muro de Berlín y porque los países europeos empiezan a hacerse todos miembros de una misma comunidad, ¿cuál es el requisito para entrar al Consejo de Europa? Ratificar la Convención de Roma sobre derechos humanos y tener democracia activa. No la tenés, te vas. Entonces digo, la lectura de que Europa estudia incluso los acuerdos en la parte económica, cuando las comunidades europeas comienzan siendo 3, después son las comunidades, después se llega a la Unión y está toda esa fila de candidatos a ser miembros de la Unión Europea. ¿Qué es lo que hace la Unión Europea? Fiscalizar el grado de democracia y de respeto de derechos humanos de los países que quieren entrar. Pregúntenle a Turquía. Decir que Turquía no tiene nada que ver con Europa es como una afirmación osada. Pero decir que Turquía es aceptada por los europeos como Europa es también osado, porque hace años que vienen siguiendo lo que hace Turquía para ver si entra o no entra. Y como Turquía tuvo, por vuelta del destino, los primeros casos de desaparición forzada del sistema europeo, no le está resultando fácil. Esto, creo yo, es lo que piensan los 33 estados del Grupo de Europa Occidental y otros estados, que lo que quieren es que cuando la Corte dé su sentencia, en el caso de Ucrania contra Rusia, esa sentencia no solamente sea vinculante para Ucrania y para Rusia. Esa sentencia va a ser vinculante para Ucrania, Rusia y los 33 que están adentro, que además van a tener un motivo y una legitimación para decirle a Rusia, cumplí, y que además van a tener un discurso común sobre la extensión del genocidio. Porque acá también hay otra cuestión, y es que las alegaciones de genocidio deberían de ser serias. Algo así como que con el genocidio no se jode. Del mismo modo, creo yo que, y en esa misma lectura, creo yo que hay que entender lo que está haciendo el fiscal de la Corte Penal Internacional. Nati Luthersen, que está acá los otros días de una clase, de ella sabe de esto más que yo, pero yo aprendí con Nati, que Ucrania tiene una declaración que permite que la Corte pueda investigar
los crímenes de trascendencia internacional que se pudieran haber ocurrido durante el tema de Ucrania en el 2014 y ahora también. La Corte tenía, la oficina del fiscal, no la Corte, tenía abierta una investigación preliminar sobre esta cuestión y de esa investigación preliminar, con todos los criterios que los penalistas de la sala pueden tener sobre por dónde ir primero, dónde tengo más prueba y qué posibilidad tengo yo de tener éxito, el fiscal decidió la orden de arresto del presidente Putin, que podrá ser, reitero, pidió que lo detengan a Putin porque saben que no lo van a detener. Hace muchos años, cuando el fiscal era Luis Moreno Campo, tiró una orden de detención contra al-Bashir, que tampoco lo detuvieron, pero que hizo que al-Bashir no saliera de su casa. La segunda pregunta es para los que viven en su casa. Tenemos ganas de que se quede acá todo el día, pero de esto los argentinos sabemos un montón. Porque cuando el mundo empezó a tirar orden de arresto contra los militares que habían cometido las violaciones de derechos humanos durante el periodo del proceso, esos militares no salieron de esta casa, porque salir de esta casa era muy arriesgado. Y esto me permite cerrar, ya me pasé de los 20 minutos que me dieron, pero decirles algo así como que no sé si va a cambiar el orden jurídico internacional por la guerra y el genocidio nuevamente en Europa, pero ciertamente hay prácticas y lecturas que de esta situación armada entre Rusia y Ucrania que probablemente se consoliden a partir de estos momentos. Digo, las anteriores situaciones de uso de fuerza en territorio europeo tuvieron consecuencias y esas consecuencias las seguimos teniendo hasta hoy. El Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, el de Ruanda, seguimos un poco más, Corte Penal Internacional. Digo, el veto de Rusia, el mandato de no veto que aprobó el año pasado la Asamblea General, en fin, hay toda una serie de cosas que son bastante menos seductoras que hablar del conflicto y bastante más técnicas, que seguramente van a terminar cristalizando después de este periodo, que por otra parte es un periodo complicado. Para los europeos esto es básicamente la disputa entre la democracia y la autocracia, y la gran pregunta es, 140 estados están condenando abiertamente lo que hace Rusia. ¿Qué pasa con los 40 y tantos o 50 que faltan? ¿Todos esos están con Rusia? Y quizás la respuesta es no, no están todos con Rusia. Algunos sí están ideológicamente comprometidos, económicamente comprometidos, políticamente comprometidos, pero hay muchos que no están tan comprometidos y sin embargo están allí, en el ancho mundo de los que se abstienen. ¿Por qué? Y bueno, probablemente porque hay algún reclamo sobre cómo se han tramitado esas cuestiones, las cuestiones que tienen que ver con la política internacional respecto de esos estados por el mundo global. Pero bueno, esa es otra charla. Yo les agradezco mucho su atención y estoy acá para que critiquen mis posiciones. Bueno, qué placer escuchar a la doctora Pinto. Gracias por lo que generosamente ha compartido con quienes afortunadamente hoy estamos aquí escuchándola y con quienes más adelante puedan escucharla porque esto está siendo grabado y el video completo, podremos incluso nosotros volver a escucharlo. Bueno, y para quienes estamos acá y como es la práctica que Mónica nos ha enseñado, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario? El doctor Juan Pablo Alonso, mira. ¿Saco lapicera? Muchas gracias, Mónica. Soy Juan Pablo Alonso, profesor de Filosofía del Derecho de esta casa. No sé nada de Derecho Internacional, así que tanto no. te pregunto para desasnarme. ¿Podría Ucrania hoy ser parte de la OTAN en medio de la guerra?
o la condición para que se active la defensa de los miembros de la OTAN es que con anterioridad al inicio del conflicto ya sea miembro. No sé si se entiende la pregunta. Es nada más una curiosidad porque los países escandinavos están justamente paulatinamente ingresando en la OTAN, justamente para obtener la protección de la Organización del Tratado Atlántico Norte, y tengo esta duda si Ucrania podría hacerlo en medio de la guerra. ¿Contesto? No soy una especialista en OTAN, pero acá hay varios que van a saber si yo me equivoco. La primera es que yo creo que desde el punto de vista político nadie quiere que Ucrania entre a la OTAN, porque entonces la OTAN tendría que hacer algo. Y eso creo que nos pone en la Tercera Guerra sin ningún tipo de remedio. Pero el tema de la OTAN es uno de los temas de este conflicto. Digo, básicamente nadie ha leído lo que el amigo Putin puede haber escrito por allí, pero lo cierto es que caído el muro, la Unión Soviética no pone resistencia para desaparecer. Y con la caída de la Unión Soviética cae el Pacto de Varsovia. Pero la OTAN sigue en su lugar. La OTAN era del 49, el Pacto de Varsovia era del 54, era la reacción del bloque oriental para el caso en que nos ataque Estados Unidos y sus amigos. Eso desaparece y como que hay alguna garantía no escrita, pero que todo el mundo dice que existió, de que no va a haber, la OTAN no va a crecer, no va a cambiar su dimensión. Lo cierto es que esto pasa a principios de la década del 90. A fines de la década del 90, cuando se cumplen los 50 años de no sé qué cosa, la OTAN incrementa su membresía porque entran Hungría, hoy Víctor Orbán se debe querer matar, pero está ahí adentro, ingresa Polonia, ingresa la República Checa. Y entonces la OTAN, que siempre fue un club de 5 generales, crece en su membresía. Y lo cierto es que la única actividad que la OTAN realizó en su vida fue Kosovo. Es la primera actividad de la OTAN. Entonces, mi impresión es que el tema de tener la OTAN en la puerta de su casa y eventualmente la Unión Europea en la vuelta de su casa es uno de los temas que más ha enervado al presidente Putin. Pero por el otro lado, creo que y no sabría decirte exactamente cuáles son las condiciones de membresía ahora, pero me parece que si Ucrania entrara de esta manera y la OTAN contestara, irremediablemente estaríamos camino al final. Así que creo que eso, aun cuando fuera posible, creo que todo el mundo la disuadiría a Ucrania de hacerlo. ¿Era así? Yo miro a Nati y a Lautaro, ¿sí? Ok. Otra pregunta. Doctor, ¿cómo le va? Él y yo nos solemos encontrar por las calles de Buenos Aires. Mónica, qué gran placer escucharte. Todo tiene que ver con todo. Yo elevo un poquito la pregunta del amigo. ¿Hay algún elemento objetivo que vos puedas vislumbrar que en el nacimiento de este conflicto bélico Estados Unidos haya tenido algo que ver? Gracias. Me está pidiendo más de lo que sé, no tengo la menor idea, Pero ¿sabés qué? A fines del año pasado, yo estaba trabajando en Ginebra y me compré una novela que se llama El mago del Kremlin, que la escribió un italiano, Giovanni Dampaola o algo por el estilo, que teóricamente es una novela que el señor escribe a partir de su conversación con el coach de Putin. La novela es sobre Putin. Te cuentan cómo el señor crece, cómo hay que coachearlo. Y algo le creí, porque alguien en algún momento también me contó cómo le habían coacheado a la señora Merkel. Y si uno tuviera que creer lo que está allí, que no es muy distante de la realidad, la impresión que tiene es que sería doble la historia. Es que Rusia, no sé si Putin pudiera ser el intérprete de toda Rusia, pero como que Rusia se quedó con el sabor amargo de que la hicieron deshacerse de todas sus posesiones
incluso después del 9/11, del 11 de septiembre, saca sus bases de Asia, lo deja pasar a Estados Unidos, como que tuvo gestos de bienveillance con los americanos. Y la realidad es que el ciclo cierra, antes de que asuma Putin, con un presidente Yeltsin muy desmejorado, por decir algo, muy devaluado. Y Putin como que estaría allí para tratar de volver, no te diría a la Unión Soviética, sino al imperio, ¿no? Al imperio de los zares. Y la impresión que tengo es que indudablemente el hecho de que Estados Unidos, quizás no es tanto lo que haya hecho Estados Unidos como que abierta la puerta del bloque oriental, en muchos países se hayan dado cuenta de que, aunque es más costosa y más desordenada, la democracia paga más que los otros sistemas. Y esto explica un poco por qué hay un montón de países que estaban detrás de la cortina de hierro y que hoy pretenden, no sé si lo son, ser más democráticos que otros. Y creo que entre los reclamos que Rusia podría tener para Estados Unidos es que no hizo nada para cumplir con eso de que la OTAN no iba a acrecentar su membresía, aunque no es un Estado europeo y no tiene que ver con la Unión Europea siguió creciendo y la tiene cerca. Digo, me parece que esas son todas cosas que lo ponen muy nervioso a Putin. Pero no sé si hay un acto de Estados Unidos, no sé tanto de... Digo. ¿Quién es? Sí. Sí, soy Luis Herrero. Saludo al decano Leandro Vergara, a la vicedecana Silvia Nona, y la felicito, doctora Pinto, por su brillante exposición. Soy ex profesor de Derecho Procesal de esta casa. Una sola pregunta. El Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional se suscribió en 1998, si mal no recuerdo. Pero la Federación Rusa se retiró del Pacto de Roma, del Estatuto de Roma, en el 2016. ¿La Corte Penal Internacional tiene competencia, tiene jurisdicción para ordenar la detención del presidente de la Federación Rusa que se retiró del Estatuto de Roma? Gracias. Don Herrero, un placer que usted haya estado escuchando mi ponencia. Yo leo las cosas que usted escribe. Estamos en un chat común en el que nos pusieron hace muchos años. Usted no tiene por qué saberlo, pero yo lo leo. La pregunta, en definitiva, la voy a pasar a mis asesores en materia de Estatuto de Roma. No, muy primariamente lo siguiente. El hecho de que el estado de nacionalidad de una persona no sea estado parte en el Estatuto de Roma respecto de los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio no impide que pueda haber una orden de captura contra sus nacionales. De hecho, quizás nos acordamos que cuando empezó esta historia, los Estados Unidos estaban muy preocupados de que se pudieran llevar puesto a sus Marines desparramados en el mundo y empezaron a celebrar acuerdos bilaterales con los estados para que esto no ocurriera. Si no me equivoco, Nati, me corregís, para agresión la cosa es distinta porque el sospechoso o la persona prima facie responsable del crimen de agresión tendría que ser un nacional de un estado parte en el estatuto que además ratifique el protocolo de Kampala sobre la definición de agresión. Pero bueno, puesta aparte la digresión jurídica, sí puede haber una orden de arresto contra Putin o contra cualquier otro que haya cometido estos crímenes, aun cuando el estado de nacionalidad no sea estado parte. Esto complica, obviamente, el poderlo arrestar, ¿no? Obviamente, pero digo, en el primer Tribunal Penal Internacional de la antigua Yugoslavia, Carla Del Ponte, que era la fiscal, comprobó el problema de dar órdenes de arresto y de que nadie las cumpla, ¿no? A veces. Bueno, yo sé que nos quedaríamos mucho tiempo escuchándola y preguntándole, pero
La última pregunta. Ok. ¿Quién? Ay, no sé Queda quién es una la más. Allá tenemos una y... ¿Quién es? No llego a ver. Hola. Bueno. Hola. Bueno, Hay café con leche con acá media luna, el decano me Hola, pide sí. que haya un Hay poquito café más. con leche con media Estuve luna, muy ¿o no? estricta. Hay muchas. Mi nombre es Héctor Vázquez Ponce. Durante más de 30 años dicté clases en esta casa como profesor y por edad, hace 5 años que ya no estoy en la nómina. Yo tampoco, doctor, no se preocupe. Ya lo sé, estimadísima y preciada doctora Mónica Pinto. La admiro como profesora, creo que usted lo sabe. Y bueno, nunca voy a olvidar el gesto suyo cuando me dijo, Héctor, ahora tenés que ocuparte de vos. En 1998 tuve que ir a operarme de cáncer en los Estados Unidos de América, a la ciudad de Boston, y usted se ocupó de mis alumnos. Nunca voy a olvidar ese gesto. Me alegra que esté acá contándome. Bueno, a mí me parece, con respecto a este tema del genocidio, fundamental ampliar la mirada. ¿A qué me refiero concretamente con ampliar la mirada? Pensar que la guerra es entre Ucrania y Rusia es una visión que a mi juicio termina siendo falsa. La guerra es una guerra mundial, que todavía no se desató a nivel mundial, pero tenemos que tener extremo cuidado. Y los protagonistas no son solamente Rusia y Ucrania, sino China, India, los Estados Unidos de América. Propongo que esta cuestión podamos continuar charlándola. Yo puedo me ofrezco a hacer una pequeña, breve charla en 15 o 20 minutos con datos de ciertas cuestiones que son fundamentales tener en cuenta. El derecho internacional público y el derecho internacional privado también fueron quebrados hace mucho tiempo, prácticamente desde que terminó la Guerra Mundial, que yo digo fue una sola guerra la mundial. Primera parte y segunda parte por exactamente los mismos motivos que la primera parte. En 1939 se encendió la mecha otra vez y la segunda parte de la única guerra mundial, que terminó con 2 bombas atómicas arrojadas en Hiroshima y en Nagasaki, no terminó en mayo del 1945, terminó en agosto de 1945 con las bombas de Hiroshima y de Nagasaki, lamentablemente. Todo eso tendríamos que tenerlo en cuenta, me parece, para tener una visión más exacta de qué fue lo que sucedió. ¿Por qué, por ejemplo, hemos conciencializado algo que no es cierto? ¿Por qué hemos conciencializado que americanos son los que viven en los Estados Unidos de América? Porque hemos sido todos los latinoamericanos el patio trasero de los Estados Unidos de América. Un papel lamentable de los Estados Unidos de América que me duele en el alma. Y tiene una explicación. Creo que hay que comprenderlo y observar esa parte también. Y atención, soy de quienes piensan que tenemos necesidad imperiosa de encontrar la armonía en el planeta. Si los 8.000 millones que somos de seres humanos, según los cálculos, que pisamos la superficie de este querido planeta azul que llamamos Tierra, conciencializáramos o pudiéramos conciencializar por lo menos una parte, al menos los que somos universitarios, en las áreas de filosofía,
de derecho, de física cuántica, no solo de física mecánica. Si recordáramos lo que estudió Albert Einstein, lo que ahora está estudiando un argentino, Juan Maldacena, con su teoría de las cuerdas, lo que dijo Fritjof Capra, lo que dijo David Bohm, dos físicos cuánticos de extraordinaria inteligencia, y una bondad inocultable. Noam Chomsky, actual lingüista, que habla muy claramente de la situación mundial y me lleva casi 15 años, porque está por cumplir 90, Noam Chomsky, un estadounidense formidable. Sí. Entonces, Doctor, yo propongo discúlpeme, ampliar la mirada. Yo le para... agradezco todas sus reflexiones y desde ya que quedan abiertas como para que sigamos conversando sobre el tema. Pero tenemos más... Perdón, más 60 segundos más. Creo que es imprescindible ampliar la mirada porque el problema, repito, no es Rusia y Ucrania. El problema es de los 8.000 millones y de los que pensamos tenemos más responsabilidad, los que somos investigadores, los que somos reflexivos, los que somos reflexivos, que es mucho más que ser estudiosos e investigadores y analistas. Reflexión, tenemos la estatua en París que se llama El Pensador. Yo quisiera que se hubiera llamado El Reflexivo, la de Rodin. Y creo que tenemos que llegar a eso, nada más. Gracias. Gracias, doctor. Tenemos aquí una... Gracias. Hola Mónica, soy Lidia Garrido. ¿Qué tal? Lo mío es muy básico y tiene que ver con un problema de percepción y un problema de cómo entendemos lo que pasa. Tenemos la gente común que no hace internacional público, derecho internacional. Por un lado, nosotros vemos la no intervención de la OTAN, pero por otro lado también sabemos el suministro de drones, el suministro de armas, el suministro de tanques, realizado por países individualmente. ¿Cómo lo entendemos a nivel de derecho? Esta como especie de ruptura entre lo que no deberíamos hacer y lo que individualmente estamos haciendo. En la sumatoria, no te digo que sean todos los miembros de la Unión Europea, pero son la mayoría los que están ayudando a frenar o no a Putin. ¿Cómo lo leo? ¿Cómo lo entiendo? Disculpa que sea algo muy básico. No, es que básicamente, digo, hay dos explicaciones. Desde el punto de vista de las normas jurídicas no está prohibido la venta de armamento y no está prohibido la cesión de armamento. O sea que si nosotros quisiéramos hacer algo y mañana los uruguayos nos dicen les mandamos 200 tanques, está fantástico. Digo, esa no es una mercadería prohibida y esa no es una transacción prohibida por el derecho internacional. El hecho de que muchos países de la OTAN, guarda, a los alemanes les costó largar el tema de que te damos los tanques, porque bueno, nosotros tenemos prohibido dar tanques desde que terminó la Segunda Guerra, pim pam pum. Digo, el tema de que los estados estén ayudando a Ucrania tiene un mensaje clarísimo, digo. Recién el doctor Vázquez Ponce lo decía, digo, para el mundo occidental europeo, para el grupo de los WEO, de los Europa Occidental y otros estados, esta es una guerra de Rusia contra el resto del mundo. Digo. Lo que sucede es que es un resto del mundo que no lograron que se amplíe mucho porque a muchos países del África, digo, no se sienten conmovidos por esta cuestión, tienen reclamos para hacer, nosotros tenemos lo nuestro que hacen la cola 300 horas para ver si les dan la entrada a la Unión Europea y los refugiados de Ucrania entraron todos, bueno, porque son los vecinos del barrio, digo. Entonces, la lectura es sencilla, los amigos de Ucrania o los enemigos de Rusia la ayudan a Ucrania con material bélico para que se defienda. Y esta ayuda es, por un lado, un mensaje, lo que estás haciendo Rusia está mal, y por el otro lado, tratando de que quien
organice o gerencie la defensa sea solamente Ucrania, de manera de no multilateralizar la acción armada. El conflicto está multilateralizado con las 33 intervenciones, con las sanciones de izquierda y derecha, pero digo, en el campo de los tiros, de los exocet, está solamente Ucrania. La última. Sí, el doctor Zuleta, que de esto sabe un montón. No. Una brevísima pregunta, buscando tu reflexión sobre el estado actual del derecho internacional, la respuesta internacional. Aquí en el 2017, en esta facultad, tuvimos una vez una sesión memorable, que fue cuando se presentó el informe del Banco Mundial, que se llamó Governance and the Law. Era la primera vez que un organismo de Naciones Unidas planteaba, después de 10 años de estudio, el papel del derecho en ese caso, el orden económico internacional. Después de ese informe, se ha transformado muchísimo la visión que tenemos del desarrollo, de la economía, de las finanzas. Toda la agenda económica mundial se vio afectada por el salto cualitativo que dio en ese momento Naciones Unidas, el Banco Mundial, acompañaron una serie de informes. Bueno, eso no ha ocurrido en el derecho de la seguridad internacional. La seguridad sigue, me parece, un poco atrapada por el paradigma de la posguerra, que es un paradigma bastante primitivo. El derecho es como un instrumento de defensa de la comunidad frente a la agresión, dado el hecho antijurídico de la sanción. Lo que planteó el informe de Governance and the Law, y que probablemente sea la gran provocación hoy con la situación, es que el derecho es ante todo un instrumento de cooperación, de compromiso y de certificación de la cooperación y de los compromisos. Si el derecho sigue siendo una especie de mecanismo para salir del genocidio, del holocausto, de la guerra, probablemente no pueda cumplir ni con la función de cooperación, ni de compromiso, ni de certificación de nada. Una de las consecuencias, una de las conclusiones que sugiere la lectura de mucha literatura internacional es, de alguna manera, la insatisfacción con los mecanismos del derecho internacional. Hace algunos años tuve ocasión en un seminario de preguntarle a Kissinger, después de una exposición como la tuya, vista desde el derecho, ¿no? Dígame, ¿y entonces cuál va a ser el papel del derecho internacional y de Naciones Unidas de aquí en más? Esto ocurrió hace 5 años. Y me dijo Kissinger, importantísimo, antes y después del ataque. ¿Te das cuenta? Eso es el realismo internacional. Hay un ataque, y el ataque es un hecho, es una cosa schmittiana, ¿no? Y el derecho va a intervenir antes o después. Sobre el ataque no tiene nada que decir. El ataque es un hecho. Entonces me parece que tenemos que empezar a pensar si el derecho internacional de la seguridad no tiene que empezar a incorporar esta visión que va avanzando en todo el derecho internacional, no el de la seguridad, que tiene que ver con el derecho no como un instrumento de control social, sino de prevención a través de la cooperación, el compromiso y la certificación, que son los tratados, los acuerdos y todo lo que has hablado. Me parece que estamos encontrando los límites actuales del derecho internacional tal cual lo hemos recibido. Reitero, creo que vos sabés de esto más que yo. Lo que yo sí creo es que la guerra de Rusia a Ucrania no ha puesto en crisis el derecho internacional, porque, reitero, es lo más manual que uno haya visto hasta ahora. Uno de los 5 grandes del Consejo de Seguridad, con poder de veto, se manda un uso de fuerza. Cuando le reclaman en el Consejo de Seguridad, ejerce el veto. Y entonces las cosas pasan, porque la dinámica desde 1950 en adelante enseñó cómo esto pasa. Yo lo que sí creo que va a haber consecuencias en el sentido de que probablemente haya otras creaciones y otras lecturas que se consagren con esto. Creo que también la lectura del derecho a cooperación es una lectura que es importante. Si uno escucha por ahí lo que decían los grandes líderes, te guste o no te guste, Macron se pasó el tiempo diciendo no hay que humillar a Rusia. Y tiene sentido que lo diga, porque mañana esto pasa y volvemos a sentarnos con Rusia a cortar el mismo rosquete sobre las mismas cuestiones. Del tema de la seguridad yo no soy experta, confieso que no es un área del derecho internacional que me súper fascine ver cómo trabajan todos los expertos en seguridad, pero indudablemente todo lo que se está haciendo es un tema de cooperación.
y de hecho el derecho como instrumento de cooperación se consagró en 1975, digo, cuando hace esa cumbre de Helsinki, en la que todo el mundo, en lugar de tirarle palos a la Unión Soviética, dicen, ok, ¿qué es lo que vos querés? La intangibilidad de fronteras. Ok, pero nosotros queremos que vos respetes los derechos humanos. Y at the end of the day, la Unión Soviética ratifica los tratados de derechos humanos cuando todavía existe, en tanto que Estados Unidos lo hace cuando ya el muro de Berlín se había caído. Bueno, mil gracias a todos. Mil gracias.